¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida. Se rompe la dinámica tras 11 días sin registrar nuevas muertes por COVID. Este 10 de abril se registra un nuevo fallecimiento. Por cierto, cifra en la que patinaba el Ejecutivo foral. Y hablando de gobiernos, coger el coche y viajar desde San Sebastián a Pamplona o Logroño, por ejemplo, a partir del lunes que viene. Es lo que plantea el Lehendakari Urkullu. Aboga por poder viajar entre las comunidades limítrofes. Lanza una pregunta a Chivite. ¿Y Navarra qué? A la espera de que esta tarde mantengan conversación, responde el vicepresidente del Gobierno foral. Que el hecho de que haya que levantar el conjunto del estado de alarma para permitir esa movilidad entre comunidades autónomas es un factor, desde luego, que condiciona el ámbito de nuestra reflexión. De momento ya hay mapa a seguir en lo bautizado como nueva normalidad. Hoy el BOE ha publicado el decreto que guiará a partir del 21 de junio, cuando finalice el estado de alarma, la nueva normalidad. A partir de ese día, en principio, nos podremos mover por todo el país. Eso sí, habrá que llevar mascarilla y mantener una distancia interpersonal de 1,5 metros. También en los centros educativos. El siguiente paso, la aprobación en el Congreso, algo que el Gobierno parece que tiene garantizado. Lo repite hasta en 3 ocasiones. El portavoz del Gobierno de Navarra insiste en actuar con prudencia a la hora de tomar la decisión de moverse entre comunidades autónomas limítrofes antes del 22 de junio. Hemos ido por el camino de la prudencia, que nuestro criterio ha sido siempre el de la prudencia. Y caminar, insisto, por la senda de la prudencia. El Ejecutivo foral primará los criterios de salud pública y la evolución de la pandemia en la comunidad foral. Remírez ha dejado en el aire si los navarros podrán viajar entre comunidades limítrofes a partir del 15 de junio. Que el hecho de que haya que levantar el conjunto del estado de alarma para permitir esa movilidad entre comunidades autónomas es un factor, desde luego, que condiciona el ámbito de nuestra reflexión. La presidenta del Gobierno de Navarra ayer habló con sus homólogos de La Rioja y Aragón y hoy lo hará con Urkullu. El Lehendakari, en una entrevista en Onda Vasca, ha mandado este mensaje a Chivite. Siendo comunidades tan hermanadas como son la Comunidad Autónoma de Euskadi y la Comunidad Foral Navarra, y habiendo también una relación personal, yo creo que sería absolutamente significativo que las dos comunidades pudiéramos acceder a una movilidad libre. Un rebrote en el hospital de Basurto es un factor más que hace pensar al Ejecutivo foral si abrir sus fronteras. Este nuevo brote ha provocado hasta ahora un fallecido y 5 nuevos positivos que se suman a los 20 ya comunicados ayer. Aún así, Remírez insiste. No es una decisión cerrada. En esta decisión, que tendrá que ser bilateral, la última palabra la tendrá Chivite. Se rompe la tendencia. Navarra registra un fallecido con COVID por primera vez tras 11 días, 516 víctimas en la comunidad foral y 5.340 casos diagnosticados, 4 más en las últimas horas. Las UCI se mantienen igual que ayer, con 9 personas ingresadas. Sin embargo, Sanidad sigue sin notificar nuevas muertes. Mantienen esas 27.136 a la espera de actualizar los datos. Ya saben que van con retraso. Y fuerte repunte en los contagios, 167 nuevos casos en tan solo un día, 242.280 en total. En el Parlamento continúa la comisión especial para el Plan Reactivar Navarra. Hoy se ha hablado de infraestructuras y de administración local, punto en el que se ha evidenciado las diferencias entre los grupos políticos, incluso de los socios de gobierno. El Parlamento pide finalizar el Canal de Navarra y potenciar el desarrollo del tren de altas prestaciones, una propuesta del PSN que no habla de plazos ni de partidas presupuestarias. La propuesta de Navarra Suma no ha salido adelante y se lo ha reprochado a los socialistas. Hasta el propio señor Araiz le ha dicho: siga por esa línea, que no me preocupa, porque claro, es que impulsar, usted lo que no va a hacer es apoyar
las medidas concretas que ha puesto Navarra Suma. Y ustedes han gobernado en Madrid con mayorías absolutas del Partido Popular, han gobernado en Navarra y hoy seguimos sin desarrollar la segunda fase del Canal de Navarra y hoy seguimos en Navarra sin tren de altas prestaciones. El tren sigue separando a los socios de gobierno. Geroa Bai apuesta por esta infraestructura, pero no Podemos ni Izquierda Esquerra, tampoco Euskal Herria Bildu. Apoyaremos a aquellas que apuestan por el tren de altas prestaciones, no las recetas otra vez del pasado que nos trae Navarra Suma. Es necesaria la paralización inmediata de las obras del TAP y la desestimación de los nuevos proyectos. Poner infraestructuras vitales en el centro y no infraestructuras que solamente lo que hacen es endeudar. Volvemos a insistir en la necesidad de paralizar esta obra faraónica. El Parlamento pide también aumentar la dotación del actual Plan de Inversiones Locales. Se pide impulsar un nuevo modelo de financiación para los ayuntamientos y también la administración electrónica. Y reclama más inversión en carreteras, pero sin concretar cuantía, con la posibilidad, eso sí, de implantar un peaje al transporte pesado. El objetivo del plan es claro, lo dice el propio nombre, reactivar Navarra. Juan Miguel Secunza, presidente de la CEM, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo reactivar Navarra? ¿Cómo reactivar la empresa Navarra después de esta pandemia? Bueno, nosotros en el Consejo del Diálogo Social hemos realizado una serie de propuestas al Gobierno de Navarra. El Consejo del Diálogo Social, como sabrás, es dos sindicatos, comisiones UGT, los sindicatos más representativos, nosotros, la CEN y el Gobierno de Navarra. Entonces hemos realizado una batería de propuestas para reactivar Navarra al Gobierno y para incluirlos dentro del plan Reactivar Navarra desde el Consejo del Diálogo Social. Entonces hay como tres partes. Una es una parte que son más generalidades y entre ellas las inversiones en grandes infraestructuras. Otra es la protección de las personas, otra es la protección de las industrias y la última es cómo incrementar el consumo. Vamos a ir por partes. Usted hizo toma de posesión del cargo hace apenas menos de un mes, el 22 de mayo, si no me equivoco, en pleno confinamiento y en plena tormenta política a nivel nacional, cuando la COE se salía de la mesa del diálogo social, rompía, daba un golpe en la mesa como advertencia al Gobierno por haber pactado la derogación de la reforma laboral. No sé qué opinión le merece a usted esta situación. La situación de la reforma laboral, de la derogación, hombre, me parece que tiene dos puntos o tres puntos muy negativos. Un punto muy negativo es que en medio de esa situación, de ese contexto, sin contar con el diálogo social, se toma una decisión por parte del Gobierno de España y se firma un pacto con otras dos fuerzas políticas, lo cual no me parece adecuado, sin contar con el diálogo social. Luego, yo creo que esta decisión genera una inquietud importante o falta de confianza en los inversores, tanto internacionales como españoles, y lo que creo es que tampoco va en el sentido que la Unión Europea nos va a exigir dentro de las condiciones, sean implícitas o explícitas, para hacernos llegar los fondos de reestructuración. Teniendo en cuenta este contexto en el que usted toma posesión de su cargo, ¿en algún momento se plantearon aquí en Navarra romper también con la mesa de diálogo social? No, bueno, nosotros hemos estado, desde un poquitín antes de entrar yo, estábamos en negociaciones con los sindicatos para llegar a un acuerdo de todas las medidas que teníamos entre las tres partes, entre UGT, comisiones y nosotros. Llegamos a un acuerdo y entonces lo presentamos al Gobierno de Navarra. Hubo un poco, yo creo que también el contexto no ayuda a la tranquilidad, entonces había muchos problemas, yo entiendo que de agenda, y nos costó un poco llegar a acordar fechas para negociar en la permanente del Consejo de Diálogo Social y en la plenaria con la presidenta del Gobierno, pero yo creo que hemos avanzado mucho en las últimas 2 semanas. El AILAF también forman parte de esa mesa de diálogo social. No. ¿Se les invita? ¿Se les suele tocar no ha formado parte nunca. Pero sí que son invitados. La presidenta... en su momento fueron invitados al Consejo del Diálogo Social y, según tengo entendido, porque yo no estaba en este momento en la CEN, yo creo que rehusaron el estar. ¿Y qué opinión le merece a usted esta situación, el que se les invite? Hombre, yo creo que ahora necesitamos rapidez en la toma de decisiones, ¿no? Entonces yo creo que con los componentes que estamos, yo creo que podemos
llevar a buen término lo que hace falta para reactivar realmente Navarra. Y hablando de toma de decisiones, ¿cómo va a estructurar, cuál es la línea que va a seguir usted como presidente de la CEN? La línea respecto al Consejo del Diálogo Social. No, la línea política en general que va a seguir usted línea ahora política en esta ninguna, situación. porque yo no soy político, o sea, una línea política dentro de la Confederación de Empresarios va a ser una política de llegar a acuerdos. O sea, yo creo que cuando más difíciles están las situaciones, más necesario es llegar a acuerdos y en este caso el Gobierno de Navarra hasta ahora, en las últimas semanas, ha demostrado que está en buena disposición. ¿Cree que son correctos las medidas, los paquetes económicos que está aprobando el Gobierno? Bueno, en el proyecto Reactivar Navarra, los paquetes económicos o industriales van a ser o deben ser los del Consejo del Diálogo Social. Entonces, en el Consejo del Diálogo Social, aunque lleguemos a acuerdos tanto con el Gobierno como con los sindicatos, no quiere decir que estemos de acuerdo con todo. Entonces, como Confederación de Empresarios, pero sí entendemos que tiene que haber un consenso, que es lo mejor para Navarra en este momento y cara al futuro, ¿no? ¿Qué debería aprender la empresa navarra de esta situación? La empresa navarra, que tiene que estar preparada para situaciones que no están planificadas, pero eso yo creo que la mayor parte de los empresarios y las empresas ya lo están, ¿no? Por el mercado de competencia, etcétera. Yo lo que creo que nosotros y el Gobierno tenemos que ayudar a las empresas navarras a poder reactivarse y luego seguir hacia adelante, además con modernización. O sea, primero una fase de reconstrucción y luego una fase de modernización. Y hay otra cuestión, es que las empresas navarras, hay muchas empresas pequeñas, ¿no? Y en este caso son más afectadas por las vías de financiación que existen, pero que muchas veces a ellos no les llegan. Sin duda alguna, además, la empresa va a tener que salir adelante. La tecnología, la digitalización va a jugar un papel fundamental en las empresas. No a corto plazo, pero sí, y muy importante, a medio y largo plazo. Entonces, en todos los planes que está en el Gobierno y que estamos nosotros tenemos que mirar con un ojo a solucionar el problema actual y con otro ojo a tener visión cara al futuro, donde obviamente las nuevas tecnologías van a jugar un papel fundamental, como ya lo están jugando en parte. Hoy la OCDE publicaba un estudio en el que decía que el 11% va a bajar el PIB español en un 11%. ¿Qué valoración, qué balance le merece esto? Yo creo que hay, sanitariamente yo creo que se ve una luz al final del túnel, lo cual es positivo. Yo creo que lo peor desde el punto de vista sanitario ha pasado, lo que tenemos ahora que reaccionar rápidamente para conseguir ese 11%. Si no reaccionamos rápidamente o si hubiese un rebrote, el 11% incluso me parece bajo. ¿Está lo peor por llegar? Está lo peor por llegar desde el punto de vista empresarial, siempre que las decisiones no sean rápidas y siempre que no haya un rebote, vamos. Juan Miguel Sucunza, presidente de la CED, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí. Muchas gracias. Más cosas. Récord histórico en Volkswagen Navarra. La filial alcanza su máximo promedio de coches distribuidos por tren en el mes de mayo, en plena pandemia. En concreto, se ha alcanzado el 67% de vehículos transportados por vía ferroviaria, lo que supone 7.273 coches del total de los 10.799 vehículos que se han enviado. La mayoría, por cierto, han sido trasladados a Alemania, Austria y Suiza. En el Congreso de los Diputados, el diputado por Navarra Suma, Carlos García Danero, preguntaba por el recurso de inconstitucionalidad sobre el fuero nuevo, el Código Civil de Navarra, recordando los derechos históricos de la comunidad foral y exigiendo respeto. El derecho civil foral navarro es una competencia exclusiva de la comunidad foral de Navarra, que es que nosotros hasta hace 180 años éramos un reino. Es que el derecho civil foral navarro, nadie, ningún gobierno, y ha habido gobiernos de todo tipo y hemos pasado de todo, nadie se ha atrevido a poner en cuestión el derecho civil foral navarro, porque forma parte de la esencia fundamental de Navarra y de sus instituciones.
Y ustedes no han entendido nada. Yo hablé con la presidenta Chivita, como hago siempre que interponemos, en este caso, señoría, un recurso de inconstitucionalidad. Y lo hice, y seguimos trabajando en el acuerdo. Claro que sí, pero también en el respeto a la constitucionalidad, porque los informes de la Abogacía del Estado dicen que hay posibles vulneraciones en cuanto a la ordenación y registro de los instrumentos públicos, que hay posible vulneración en cuanto a las normas para resolver los conflictos de leyes. Respeten las instituciones. Nosotros somos una comunidad leal con España, pero exigimos respeto. Y por parte del Gobierno de Sánchez no se nos está respetando. No me hable usted de respeto cuando usted no me lo tiene a mí. Esta Cámara, aparte de cortesía, se exige un poco de educación. Y yo lo he hecho en falta. Yo he hecho en falta educación en esta Cámara. El Gobierno de España flexibilizará las reglas de seguridad para que los alumnos puedan volver a las clases en septiembre. La distancia de seguridad disminuye y el aforo de las aulas se incrementa. Cómo planificar la vuelta al cole sigue siendo la principal asignatura que el Ministerio de Educación tiene pendiente. El Gobierno ha elaborado un nuevo documento que presentará este jueves a las comunidades autónomas con varias novedades. Cuando los colegios se cierran, no hay información suficiente en relación a qué efecto tienen los niños como transmisores del virus. Parece que hemos concluido en que no hay tal impacto o un impacto de tanta consideración en relación a los niños como transmisores del virus. La distancia de seguridad pasa de 2 metros a 1,5 de separación y el límite de alumnos por clase pasa de 15 a 20 personas. Para ello se podrán habilitar espacios alternativos. Pasa por incorporar lugares que no son propiamente aulas, lugares que puedan ser la biblioteca, incluso el comedor. Además, los escolares que estén entre infantil y cuarto de primaria no llevarán mascarilla ni será necesario la distancia de seguridad. Todo ello con la presenciabilidad de los alumnos como eje principal. Que abra las puertas para todos los alumnos, es decir, que el principio general será la presencialidad. Las comunidades autónomas serán las que den el visto bueno o no a estas nuevas recomendaciones. Navarra encara la futura ley de transición energética y cambio climático. El Gobierno ha abierto un proceso de participación pública para completar el texto que hoy ha presentado el Ejecutivo. Una ley que, dice el Gobierno, recoge los compromisos de transición energética y de lucha contra el calentamiento global que se han establecido en Europa y que será el marco normativo que la Comunidad Foral ejecute su estrategia en materia climática. A partir del 17 de junio se abrirán sesiones de debate abiertas a la ciudadanía para que se puedan aportar propuestas en varios de los ámbitos que recoge el texto. Para hablar de este asunto, esta tarde está con nosotros Itziar Gómez, consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Arratsaldeon, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Arratsaldeon. Itziar, Navarra ha iniciado hoy un camino sin retorno, la de una ley foral de cambio climático y transición energética, que tiene por objeto reducir las emisiones de CO2 y de gases de efecto invernadero, cito, en un 45% en 2030 y nada menos que un 80% en 2050. ¿Realidad o ficción? Gran reto, desafío y yo creo que realidad obligada, ¿no? Yo creo que Navarra afronta, como has dicho desde hoy, a través de primero un proceso de participación que finalizará el 30 de junio, normativizar o crear un marco legislativo que lleve adelante los retos que a día de hoy también tenemos aprobados a través del Plan Energético 2030 o la CLINA, la ruta climática de Navarra. Es decir, que son desafíos que están encima de la mesa, son desafíos urgentes, pero además imprescindibles, ¿no?, para llevar adelante, para tener una garantía de un futuro saludable para el medio ambiente y para las personas. Ahora mismo Navarra, ¿cómo se sitúa en esta materia? Pues está bien situada porque tiene un trabajo previo realizado con tiempo, a tiempo. Es verdad que hace un año se aprobaron diferentes declaraciones de emergencia climática que obligaban de alguna manera a una respuesta institucional acorde con las exigencias que estaban encima de la mesa, pero en estos momentos Navarra, por ejemplo, en las redes en las que participamos, tiene una posición pionera
tanto en el porcentaje de energía renovable que estamos produciendo en las eléctricas, como en todo el desarrollo de las energías renovables que conocemos en el territorio foral. Yo creo que eso nos da una posición importante, pero creo que además la posición la tienen que respaldar la población, las personas, en lo que es no solamente la modificación del tipo de energía que consumimos, sino también en un ejercicio de reducción de emisiones que me parece que has citado, que es una reducción del 10% también para el 2030, ¿no? Yo creo que tenemos que cambiar el origen de la energía que consumimos, de fósil a renovable, pero también tenemos que reducir, tenemos que hacer un ejercicio de reducción de consumo energético. Hay puntos por mejorar. Entonces, en la comunidad foral el COVID ha sido una ola, ¿no?, que ha arrasado, por así decirlo, todo tipo de materias, sectores, secciones, por así decirlo. ¿Va a haber un punto aparte después de esta pandemia también en la transición? ¿Por qué sale adelante esta ley ahora y por qué no ha salido antes? Bueno, esta ley ha salido ahora porque llevamos sobre ella trabajando mucho tiempo. Es decir, que no ha salido ahora a resultas del COVID. Yo creo que precisamente es uno de los principales puntos del acuerdo programático del que sustenta este Gobierno, y lo que hemos necesitado es un tiempo para trabajar en una ley que para este Gobierno yo creo que resulta imprescindible, que por un lado tiene que responder a la ambición climática que en estos momentos exige la sociedad, y que también lo tiene que hacer desde una visión transversal en la que se recojan las aportaciones de los diferentes departamentos del Gobierno. Eso ha costado su tiempo y yo creo que ha llegado ahora, tal como nos comprometíamos también al inicio de la andadura de este Gobierno. Es una ley, como decía, que incluye a diferentes departamentos del Ejecutivo foral, por lo tanto será también costoso desarrollar la ley, y está siendo costoso. A corto plazo, ¿cómo se va a desarrollar? Es decir, a corto plazo, ¿qué se va a notar? ¿Qué va a notar la ciudadanía de Navarra? Bueno, a corto plazo de lo que estamos hablando es de ámbitos diferentes, del ámbito de la movilidad, ¿no?, del ámbito de la eficiencia energética en la edificación, en el origen de la energía que nosotros, cada uno de nosotros y nosotras, estamos consumiendo. Yo creo que más que lo vamos a notar, yo creo que lo que tenemos que ir pensando y reflexionando cada uno de nosotros es cómo podemos colaborar en los hábitos de nuestra vida diaria, en que esa ley que se recoja tenga una consecución clara, ¿no?, y sobre todo directa, medible. Se está dando últimamente un empoderamiento energético, el autoconsumo. ¿Qué opinión le merece a usted como consejera? Pues que era una cuestión imprescindible, hasta ahora limitada por la ley, ahora permitida, y yo creo que es una herramienta importantísima en lo que decíamos, que cada uno de nosotros y de nosotras seamos capaces de ejercer ese autoconsumo, de ser soberanos en la manera de alimentar nuestra energía y de consumirla. Yo creo que supone un paso importantísimo en lo que supone la independencia y sobre todo la responsabilidad, la corresponsabilidad con los objetivos que se está marcando ahora mismo la ley. En este sentido, hubo un tiempo en el que se puso muy en auge los paneles fotovoltaicos, consumir energía de esta manera, pero había diferentes trabas legales, por no decir que había bastantes impedimentos jurídicos. ¿Qué opinión le merece a usted esto? Pues impedimentos y penalizaciones incluso, ¿no?, que voy a llegar en su día lo que eran las huertas solares, que en aquel momento tuvieron tanto respaldo también institucional. Yo creo que a día de hoy el hecho de que nosotros podamos poner, cada uno de nosotros personalmente podamos colocar placas solares en las fachadas, en los tejados de nuestra vivienda, y eso nos permita ser independientes energéticamente, me parece que es un adelanto, y además que es una herramienta que nos puede ayudar en el objeto que ahora mismo estamos tratando de la ley, ¿no?, de reducir el consumo y de ser responsables también conscientemente de lo que es el consumo y el origen de la propia energía que estamos consumiendo. ¿Cómo impulsar también la agricultura ahora, después de esta pandemia?
Bueno, pues yo creo que la agricultura y la ganadería han resultado, a lo largo de esta pandemia, se ha demostrado que son sectores esenciales para nuestra vida cotidiana. Yo creo que en tiempos tan difíciles como el del confinamiento nos han garantizado el suministro en nuestras casas y además un suministro con seguridad y con calidad alimentaria. Y si siempre hemos considerado que eran sectores esenciales, yo creo que a raíz de este momento los podemos considerar más esenciales que nunca y desde luego para el Gobierno de Navarra un sector estratégico que vamos a seguir impulsando como lo hemos hecho hasta ahora y además de la mano del trabajo compartido, ¿no? A través del Consejo Agrario, a través también de un grupo específico de trabajo para esta situación de crisis del COVID-19 que yo creo que nos da muy buenos resultados a todos, tanto al Gobierno como al sector, como al sector propio con el que trabajamos. Itziar Gómez, consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Mila esker, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí esta tarde. Mila esker zuei y hasta que queráis. Y nosotros vamos a hacer un alto en el camino y volvemos en 2 minutos. Les esperamos. En la desescalada hacia la nueva normalidad va a ser muy importante ver dónde hay nuevos focos o brotes del COVID. Por eso, en la Cendea de Cizur, aquí muy cerca de Pamplona, han puesto en marcha un estudio serológico pionero en la comunidad que se suma a otros estudios para saber la inmunidad o no de sus vecinos. La Cendea de Cizur se ha convertido en el primer municipio navarro que ha planteado la realización de un estudio serológico a 775 vecinos empadronados, resultados que se sumarán a los efectuados a nivel nacional. Nos colamos en las casas de los vecinos de la Cendea de Cizur para conocer cómo se hacen las pruebas serológicas entre sus residentes. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Es usted Esperanza Melero? Sí, soy yo. Mire, venimos del estudio de seroprevalencia del COVID-19 que nos pusimos en contacto con usted la semana pasada. La selección de los participantes será de manera aleatoria entre los vecinos registrados voluntariamente en la web del ayuntamiento. Recibimos un comunicado por WhatsApp y también por el buzón de que podías apuntarte, entonces nos apuntamos, en realidad nos apuntamos los 5 además y he sido seleccionada yo. 20 voluntarios acudirán a los domicilios seleccionados. A esta iniciativa también se ha sumado el Instituto de Salud Global de Barcelona con el CIMA de la Universidad de Navarra. La primera fase consiste en firmar el consentimiento informado o el asentimiento si fuera un menor de entre 13 y 18. Luego sería la parte de realizar una encuesta que tiene factores de exposición, factores de riesgo y al final realizamos la prueba serológica. Es bastante sencilla, consiste en un pequeño pinchazo en la yema de uno de los dedos, traemos entre 6 y 8 gotas de sangre que las guardamos en un tubo y luego son enviadas a CIMA. El objetivo es conocer el impacto real que la pandemia ha tenido en este municipio. Esos datos los compartiremos con el Gobierno de Navarra y también nos servirán a nosotros para ver cómo estamos en la Cendea. Durante las próximas semanas se conocerán los resultados que servirán para prevenir posibles focos entre niños y mayores. Navarra ya está inmersa en la fase 3 de la desescalada, pero muchos establecimientos como bares y restaurantes aún no han abierto sus puertas. Han pasado casi 100 días desde que cesaron su actividad y muchos de ellos continúan con la persiana bajada, especialmente por la medida plasmada en la orden foral, donde al menos durante una semana en Navarra no se podrá consumir en barra. Mañana la Comisión para la Transición abordará esta cuestión, así como la flexibilización del aforo. Esta restricción ha hecho que los bares y locales que no tienen terraza y pocas mesas en el interior aplacen su apertura. Según explicó la secretaria de ANAPE ayer aquí en este programa, hasta un 15% no lo volverá a hacer nunca más por las grandes pérdidas que están teniendo. Ayer les contábamos la decisión del Ayuntamiento de Tafalla de salir al paso de una noticia que llamó sin duda la atención. La empresa Macua Corera había anunciado a través de una nota que Tafalla tendría toros en agosto. El documento señalaba que se celebrarían estos festejos respetando las medidas de seguridad tras haber mantenido una reunión con el Ayuntamiento. Pues bien, nada más lejos de la realidad. El Ayuntamiento tuvo que emitir horas después una nota informativa en la que se desmentía la intención, recordando que las fiestas patronales están suspendidas y con ella cualquier tipo de acto de este tipo.
Esta casa se puso en contacto con la empresa Macua, pero declinó realizar declaración alguna, aunque bien es cierto que se matizó esa nota de prensa señalando que no se había tomado ninguna decisión. Saludamos a Jesús Arrizubieta, alcalde de Tafalla. Buenas tardes. Buenas tardes, Arratsaldeon. ¿Qué es exactamente lo que ocurrió? Porque se levantó buena polvareda con este asunto. Sí, la verdad es que para mí fue una sorpresa y lamentamos que haya salido esa noticia dando por hecho que se iban a celebrar corridas de toros durante la semana de fiestas. Nosotros el pasado viernes, día 5, además el Ayuntamiento por unanimidad, tomamos la decisión de suspender las fiestas, atendiendo la recomendación que nos hacía Gobierno Navarra y Federación Navarra de Municipios y Concejos, precisamente siguiendo directrices sanitarias. Entonces, cuando suspendes las fiestas, suspendes todos los actos festivos. Corridas de toros, verbenas, conciertos, comidas populares, todos los actos los tenemos suspendidos. Por tanto, como digo, fue para mí la primera sorpresa. En estos momentos nosotros no vamos a permitir que se celebren corridas de toros, como no vamos a permitir que se celebre cualquier tipo de acto multitudinario que suponga atraer o aglomerar un montón de personas que gestionar precisamente esos festejos populares pues es muy difícil y evitar el acercamiento social pues casi imposible. Creo que es momento de máximo respeto, de máxima ser conscientes de la máxima responsabilidad que tenemos que tener, porque este virus, esta enfermedad, ha matado a muchas personas en Tafalla en concreto. Desde el 14 de marzo al 5 de mayo han muerto 50 personas por coronavirus y parece que se nos olvida, ¿no? Entonces, máxima precaución, máxima responsabilidad y es momento de evitar cualquier repunte por una aglomeración de personas para celebrar un acto festivo. Por lo tanto, Jesús, intuyo que ustedes ven imposible celebrar algún festejo antes o después de las fiestas. Sí, en principio, a fecha de hoy, imposible. Nosotros seguimos esa recomendación del Gobierno Navarra y de la Federación, que son criterios sanitarios, a no ser que, imaginemos que el 1 de agosto el Gobierno de Navarra, la Consejería de Sanidad, dice que no hay ningún problema, pues cambiaríamos de opinión. Pero no creo, porque la recomendación es que no se haga ningún acto festivo, ninguna fiestas a lo largo de todo el año 2020. Por tanto, en estos momentos yo descarto cualquier posibilidad de hacer actos festivos, pero de ninguna clase, ni corridas de toros, ni conciertos. No estamos hablando de todo tipo de acto festivo que aglomere pues un número de personas importante, que sea imposible pues garantizar esa distancia social que ahora parece que es 1,5 metros. No lo vamos a poder evitar y por tanto no vamos a permitir que se celebren esos actos festivos que el Ayuntamiento de alguna forma organice, gestione o autorice. Como Ayuntamiento, desde luego, no. ¿Han vuelto a hablar ustedes con la empresa después de este jaleo, ¿no?, que hubo y de haber emitido las correspondientes notas? No, yo personalmente no. Sé que el concejal de festejos sí que ha hablado, porque yo no estuve en esa reunión. Ahí lo que me ha transmitido el concejal de festejos es que dijeron que iban a hacer una petición al ayuntamiento. Lógicamente las peticiones pueden hacer toda clase de peticiones, pero de ahí a dar por hecho que se iban a celebrar corridas de toros durante la semana de fiestas, pues bueno, va un abismo. Sé que el concejal de festejos sí se ha puesto en contacto con una de esas personas que estuvieron con él, para decirle, pues recriminarle de alguna forma cómo habían sido capaces de sacar esa nota, que desde luego nosotros como ayuntamiento no estamos de acuerdo. Hablemos ahora de algo que está tan latente en la sociedad y en la información como es el COVID-19. Según los últimos datos, Tafalla es la zona en la que más personas mayores han muerto en residencias por coronavirus o con síntomas compatibles a este virus. En principio no hay correlación entre tamaño de residencias e incidencia, pero ¿qué conclusión saca usted? Bueno, somos la zona con más fallecidos en residencias, pero también somos la zona, desgraciadamente, la zona básica de salud
con más personas afectadas por el coronavirus por cada 1.000 habitantes. Antes estaba la zona de Artajona, pero ya desgraciadamente somos nosotros en primer lugar. Yo creo que el problema que surgió en Tafalla es que el confinamiento llegó un poco tarde. Ya se habían producido una serie de casos de infecciones y llegó el confinamiento, pero ya había un número importante de personas con la enfermedad, con el coronavirus. Además, desgraciadamente, fui yo uno que el día 16 de marzo caí con la enfermedad. O sea que yo creo que el confinamiento a Tafalla nos llegó tarde. La localidad ya mostró el año pasado su energía y solidaridad tras las inundaciones para reponerse de aquel golpe. ¿Cómo está encajando este derivado de la crisis? Pues la verdad es que no nos habíamos recuperado aún de los efectos de la riada y nos llega la pandemia. La verdad es que yo he dicho en todas partes que después de la ola de la riada de agua vino en Tafalla una ola de solidaridad, y yo creo que en Tafalla ahora también va a llegar una ola de solidaridad para apoyar pues a nuestros restaurantes, a nuestros bares, a nuestros comercios, a nuestra empresa pequeña, negocios y empresa pequeña. Y bueno, y lo que pasa es que esta crisis económica está afectando a todos, también a las grandes empresas, con ERTEs, con reducciones de salarios. Bueno, vamos a tener que hacer todos un esfuerzo para que nadie, como todos decimos, nadie se quede por el camino y podamos salir de la mejor manera posible todos y todas. Y en Tafalla, bueno, yo siempre hago un llamamiento pues al consumo en nuestro comercio local, tenemos que dar vida, y en estos momentos pues no podemos dejar que se nos ahogue. Jesús Arrizubieta, alcalde de Tafalla, mila esker, muchas gracias por haber compartido este ratito con nosotros. Vale, muchas gracias a vosotros. Continúan las obras de semipeatonalización de la calle Amaya, una de las vías con mayor densidad peatonal de Pamplona y por el que pasan unos 20.000 vehículos al día. Este es el aspecto que luce la calle. Los volardos y jardineras separan el tramo peatonal del tránsito de vehículos. Los dos tramos claramente diferenciados pretenden mejorar el espacio público y el ayuntamiento estudiará los efectos de esta medida en el transporte público, además de analizar el comportamiento del tráfico. Las zonas de ganancia peatonal tendrán casi 3,5 metros de anchura cada uno a ambos lados de la calzada. Las guarderías y ludotecas dependientes del Gobierno en Navarra, aunque estemos en la fase 3, se mantienen las restricciones de la fase 2 para ver la evolución de la pandemia. Según ha explicado el portavoz del Gobierno de Navarra, se van a ir flexibilizando los ratios de alumnos por clase. También ha insistido en que se debe diferenciar entre las escuelas infantiles público-privadas dependientes del Departamento de Educación y las guarderías y ludotecas. Remírez ha señalado que no comenzarán hasta el nuevo curso, aunque algunos municipios podrán usarse como ludoteca o campamento de verano. Y seguimos hablando de educación. Las escuelas infantiles privadas y casas amigas sí que pueden abrir, aunque ayer les contábamos que las guarderías en principio no lo van a hacer tras rechazar el protocolo anunciado por el Ejecutivo. En Navarra hay alrededor de unas 60 guarderías privadas y 44 casas amigas, es decir, domicilios habilitados para atender a niños y niñas menores de 3 años y que se rigen por una orden foral propia. Hemos estado en una de ellas donde vuelven a cuidar a los más pequeños y pequeñas. Hola, bienvenidos a la Casa Amiga Grandes Pasitos. Las casas amigas reabren sus puertas y lo hacen con gran demanda debido a que este tipo de iniciativas es una gran opción para los padres porque permite conciliar la vida laboral con el cuidado de sus hijos en espacios seguros y con aforo controlado. Ahora hemos aumentado las medidas sanitarias, llegan los niños, fuera zapatos, lavadas de manos más continuas, los juguetes pues nos traen de casa. Irene es psicóloga y decidió emprender con su pareja este proyecto. Yo estudié la carrera de psicología y entonces hablando un poquito con otras casas amigas que me enteré que existían, pues creemos que era una buena alternativa para
para esta carrera, ¿no? Para ello adaptaron su casa a los requerimientos de las casas amigas. Necesitan espacios lúdicos y seguros para los niños, áreas de descanso y un baño y cocina adaptadas a las necesidades de los más pequeños. Antes de abrir tienes que meter la instancia, presentar una memoria, presentar tu titulación, presentar todos los requisitos y viene inspección a casa y mira que está todo correcto y te dan el visto bueno. Las casas amigas funcionan como guarderías privadas. El horario es flexible en función de las necesidades de cada familia. La mayoría son exactamente porque ahora estaban en ERE, pero empiezan a trabajar y pues piensan que las casas amigas son la mejor opción ahora para los niños porque están cuidados en un hogar con muy poquitos niños y con mucha seguridad. De cara al verano, este tipo de instancias ya cuenta con lista de espera. De las escuelas infantiles, las guarderías o casas amigas hasta la adolescencia hay un salto muy grande, un salto que nosotros vamos a dar ahora. Gorka Moreno, psicólogo y escritor, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Ha escrito un libro titulado Conservar con adolescentes en dificultad social. Es evidente de qué trata el libro, pero desgránanos un poquito cómo conversar con adolescentes en dificultad social. Sí, bueno, a ver, se trata de una publicación hecha sobre todo para profesionales que trabajan con chicos y chicas en dificultad social y que lo que intentan es, pues de alguna manera, influir positivamente en sus vidas, ¿no? Y estamos hablando de chicos, pues de lo que algunos autores llaman el síndrome de la conducta problema, ¿no? Pues chicos y chicas adolescentes pues que consumen drogas o tienen dificultades en el ámbito familiar o en el instituto, incluso se empiezan a meter en líos, tienen en algunos casos incluso problemas ya con la justicia o conductas sexuales en riesgo, ¿no? Entonces, lo que trata el libro es sobre todo de dar una metodología y unas herramientas a estos profesionales para el acompañamiento individual de estos chavales. ¿Cómo conversar con este tipo de adolescentes? Es decir, da unas pautas, no vamos a desgranarlas todas, para quien quiera usarlas se lea el libro, ¿no? Pero ¿cuáles serían unos pequeños matices? Pues mira, existe la idea de que en prevención lo que hay que hacer es dar mucha información, por ejemplo, ¿no? Para que los chavales que consumen drogas, por ejemplo, no las consuman o para que dejen de liarlas. Pareciera ser que lo que tenemos que hacer es convencerles, incluso si hace falta discutir con ellos acerca de las bondades de cambiar, de hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y sorprendentemente lo que nos encontramos en esos casos, por lo menos con este tipo de perfiles, es que lo que los chavales hacen es mostrar resistencias a cambiar, ¿no? A veces incluso nos desesperan, desafían nuestra paciencia porque por mucho que les advertimos de las cosas que les pueden ocurrir o incluso por mucho que en algunos casos las están padeciendo, pues no cambian, ¿no? Lo que se propone en el libro parte de una metodología que de hace muchos años que ha sido objeto de investigación y que ha obtenido muy buenos resultados, que es el modelo de la entrevista motivacional, que hace dos cosas. Por un lado, validar los comportamientos de riesgo que tienen estos chavales, es decir, entender que tienen un sentido, que no se producen porque sí, y hacerles ver que nos hacemos cargo de que tienen un sentido y normalmente les sirven para conseguir cosas que valoran, al menos a corto plazo. Y otra cosa que también es paradójica, que es conceder en todo momento, durante el seguimiento de los chavales, a los propios chavales el protagonismo de las decisiones, ¿no? Es decir, entender que decidan lo que decidan, nosotros respetaremos su decisión. Y con esto no queremos decir que nos dé igual lo que decidan, o que no pretendamos que reduzcan sus comportamientos de riesgo, sino que se ha demostrado que esta es una manera mucho más eficiente de que estén dispuestos a cambiar, a considerar la posibilidad de cambiar, ¿no? Gorka, el libro viene a romper con una frase que a muchos seguro nos ha dado mucha rabia: haces esto por llamar la atención. Bueno, a ver, los comportamientos de riesgo en general todos tienen una característica, que es que a corto plazo dan lo que prometen, ¿no? Por ejemplo, el consumo de drogas a corto plazo da lo que promete, y lo mismo si pensáis en otros comportamientos de riesgo, como puede ser, pues yo qué sé, la violencia o incluso las conductas sexuales de riesgo, ¿no? Y sin embargo, las consecuencias negativas suelen ser a más largo plazo y además suelen ser en muchos casos solo probables, ¿no? Fumar porros, por ejemplo, a un adolescente le puede servir para muchas cosas, ¿no? Le puede servir para divertirse, para integrarse en su grupo de amigos, para olvidar los problemas que tiene en casa, para dormir o para evitar los problemas de la abstinencia si es que tiene una dependencia importante al cannabis, ¿no? Bueno, reconocer con los adolescentes que efectivamente sus comportamientos de riesgo también tienen un sentido, pero intentar encontrar y hablar sobre todo de otros intereses, de otras situaciones por las cuales les puede interesar cambiar,
favorece que los chavales estén más dispuestos a cambiar, ¿no? Y hacerlo además en un ambiente libre de prejuicios, de juicios, de lo que los chavales hacen y sobre todo de libertad para que expresen, libertad absoluta por las decisiones que tomen, ¿no? El libro sí que en ese sentido, lo que ofrece es una serie de habilidades, una estructura, una estructura de entrevista y de conversación con ellos para hacer más fácil o más probable su disposición local. Gorka, no sé si tiene algún dato de cuántos jóvenes navarros consumen drogas o son adictos al juego. Pues mira, los datos que tenemos son de dos fuentes. Por un lado, el Observatorio Español de Drogas, con los datos correspondientes a Navarra, ha sacado una serie de datos, y tenemos la encuesta Navarra de Juventud y Salud, que también da datos de estas cosas que comentas en el caso de los jóvenes de Navarra. El tema del consumo de drogas hasta cierto punto se ha estabilizado, parece que hay una cierta estabilización en el consumo de cannabis, hubo un crecimiento muy potente, sobre todo a primeros de los años 2000, y en los últimos años hay una tendencia, digamos, a mantenerse. Hay una creencia errónea que yo creo que es importante que hay que modificar, que es que la mayoría de los jóvenes en Navarra consumen drogas, y esto es absolutamente falso. La inmensa mayoría de los chicos y chicas, adolescentes y jóvenes en Navarra no son consumidores de drogas. Sí hacemos una excepción, que es el alcohol, y es mucho exceptuar porque con el tema del alcohol sí que tenemos un problema bastante más importante que con las drogas ilegales, ¿no? El hecho de pensar, además, o de vender la idea a los propios chavales de que la mayoría de chicos y chicas de su edad son consumidores de drogas favorece una cosa, lo que se llama la percepción de normalidad, que hace que, paradójicamente, en lugar de ser preventivo, resulta contrapreventivo. Estamos más dispuestos a hacer o a protagonizar comportamientos de riesgo si pensamos que la mayoría de la población lo hace. Es más probable que yo fume porros y pienso que la mayoría de la gente fuma porros, como es más probable que yo me salte semáforos en rojo si pienso que la mayoría de la gente los salta en rojo, o que yo defraude Hacienda si pienso que la mayoría de la gente defraude Hacienda, ¿no? Yo creo que tenemos que romper un poco el mito. Los datos, por ejemplo, hablan de que el tema del consumo del cannabis está en torno a un 13% de consumo en el último mes en adolescentes a partir de 14 años, lo cual quiere decir que el 86% no ha fumado un solo porro en el último mes, ¿no? Es decir, seguimos teniendo afortunadamente una amplia mayoría de adolescentes que no consumen drogas. Siguen siendo muchos los que lo hacen y es objeto de preocupación y tenemos que hacer cosas, pero tenemos que tener cuidado también con los mensajes que lanzamos, porque a veces, queriendo hacer prevención, lo que conseguimos es otra cosa. Gorka Moreno, psicólogo y escritor, muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros. Nada, un placer, gracias. Lo estamos viviendo estos días. La cultura vuelve a recuperar el espacio tras la pandemia y en esta desescalada se presentan nuevas propuestas. Por ejemplo, Fundación Caja Navarra abre su nuevo espacio, Plaza Civicán, con el proyecto Open Ireki, una propuesta que arranca el próximo lunes, en la que las 3 artistas navarros coordinados por Javi Landa podrán en escena las creaciones multidisciplinares que han ideado durante este confinamiento, que según dicen les ha hecho reinventarse. Al cuerpo de la bailarina o el bailarín. Y creemos que puede marcar de alguna manera también pues un nuevo inicio, ¿no? Y es lo que queremos transmitir, ¿no? Vamos a trabajar esos conceptos de reabrir, reinventarse. Nos ha tocado a muchos compañeros y compañeras artistas el plantearnos nuestra trayectoria, nuestro futuro, cómo ejecutar. Nos vamos recorriendo la exposición dedicada al artista de Barasoain, Imanol Bengoechea, un artista cuya obra ve la luz 26 años después de su muerte. Sus cuadros estaban escondidos en el sótano de su casa. Ahora pueden verlos en la Ciudadela. Nosotros volvemos mañana a la misma hora. Que tengan una feliz tarde. Agur.
¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida.